nos toca hablar de un profeta muy especial, Zacarías. Imagino que sabíais de Zacarías. Muchas veces, especialmente a los jóvenes, les suelo decir, ¿has leído Ageo, Habacuc, Nahum? Sí, ya los debéis conocer porque habéis estado estudiando y viendo un panorama general del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué tal cuando te encuentres en el cielo con Zacarías y te diga, ¿qué te pareció la visión del capítulo 4? Y tú le digas, ¿qué? ¿Una visión? ¿Que tuviste una visión en el capítulo 4? ¿De qué te sirvió mi libro? Pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Zacarías es uno de estos libros difíciles del Antiguo Testamento, pero que tiene un mensaje actual, como lo es absolutamente toda la palabra de Dios. No está allí para rellenar sencillamente el libro. Son mensajes de Dios, a veces, o como todos ellos, para un contexto muy singular, muy adecuado, muy particular, que era la situación en la que el pueblo de Dios estaba viviendo al haber regresado del cautiverio, pero con un mensaje que trasciende a las necesidades que ellos tenían y que llega a nuestros días. Así que hoy intentaremos extraer un poquito de la esencia del mensaje de Zacarías, de lo que él quiere decir por medio de este siervo de Dios a su pueblo, y vuelvo a decir que es un mensaje actual, porque el pueblo de Dios estaba en crisis, porque había incertidumbre y porque vivían unas situaciones de cosas parecidas a las que vivimos nosotros también. Este libro nos dice básicamente que Dios guía la historia. Dios guía la historia. El Dios soberano tiene un plan, un propósito y Él está en control. Y tiene un plan y cada acontecimiento forma parte de ese plan de Dios. A veces nos olvidamos de esto. A veces nos parece que el mundo va a la deriva. A veces asumen cargos políticos o llegan a la presidencia, como ha pasado recientemente en los Estados Unidos, y nos parece que, que todo es confusión, pero el creyente sabe que todo está bajo el control soberano de Dios. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Él levanta líderes, los pone en su lugar y nosotros como pueblo de Dios somos llamados a reconocerlos, a orar, a percibir, a discernir esa soberanía de un Dios que tiene el control. En ese plan, su pueblo tiene un papel especial. Hay a veces persecución contra el pueblo de Dios, como estamos comenzando o la venimos sufriendo hoy. Hay lugares donde el pueblo de Dios en la actualidad está siendo perseguido hasta la sangre. Hay otros lugares como Europa donde comenzamos a ver un tipo de persecución disfrazada, pero que nos está poniendo la cosa cada vez más difícil. Hablar de nuestra fe, y no solo de nuestra fe, sino de nuestra ética, de la ética cristiana. Y comenzamos a tener y vamos a tener, y las generaciones jóvenes van a enfrentar problemas verdaderamente serios en este sentido. Pero siempre debemos recordar algo. Dios se preocupa por su pueblo y en ese programa de Dios, el pueblo de Dios tiene un papel importante que cumplir. Por eso nunca debemos dejar de confiar en nuestro Dios. Como dije, Zacarías es un libro un tanto desconocido. Se enseña poco sobre él en las iglesias y de hecho hay pocos comentarios especializados sobre Zacarías. Si uno va a una biblioteca, pues no va a encontrar demasiados comentarios sobre este profeta. Sin embargo, acercarnos a este profeta resulta apasionante. Yo termino diciendo lo mismo cada vez que estudiamos cualquier libro de la Biblia. Ahora en nuestra iglesia estamos estudiando Hebreos, y nos acercamos a Hebreos con cierto temor y pensando especialmente en la gente nueva
que le iba a ser muy difícil comprender ese libro por la profundidad que contiene, pero lo estamos disfrutando y estamos viendo tantos tesoros, ¿no? Y al final termina pasando con cualquier libro de la Biblia en el cual te detienes a profundizar. Eso es la vida de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos revela y nos enseña y nos describe a este Dios maravilloso. Así que acercarse a este libro es apasionante. El autor tiene la cualidad de combinar el uso del lenguaje apocalíptico y el lenguaje profético. En el libro de Zacarías vamos a encontrar una fuente de citas que son utilizadas en el Nuevo Testamento. De hecho, es uno de los libros del Antiguo Testamento con más alusiones, aunque quizás no sean tan directas. Yo tengo una biblioteca electrónica, estuve mirando allí que más de 50 veces hay alusiones en el Nuevo Testamento a la profecía de Zacarías. No en el sentido de, por ejemplo, las citas de Mateo, cuando dice, y como dijo el profeta Isaías, y cita exactamente el versículo tal, ¿no? Sino alusiones en el lenguaje, la forma de expresiones que vamos a encontrar a lo largo de todo el Nuevo Testamento y muchas en Apocalipsis también, tienen su fuente precisamente en el lenguaje y en el uso de la profecía que hace este profeta en el Antiguo Testamento. Así que su influencia es tremenda. Las profecías mesiánicas que tiene y que tuvieron su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Martín Lutero dijo que era lamentable que no se hablara mucho de Zacarías, y él lo calificó como la quinta esencia de la profecía por la cantidad y la calidad de las profecías que contiene, por la actualidad de su mensaje de llamamiento a volverse a Dios, por su enfoque apocalíptico y su profecía que va más allá de la época que le tocó vivir. Así que esto era un comentario que Martín Lutero hizo en su tiempo acerca de este profeta. Decir que la palabra quizá clave del libro es la palabra volver, volver. Hay un llamado continuamente al pueblo a que se vuelva a Dios. Lo vamos a encontrar allí en el versículo 3 del capítulo 1. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que este llamado, esta búsqueda continua de ese Dios que se deleita en tener una relación con nosotros, de ese Dios que viene al encuentro del hombre ya desde el libro del Génesis, paseando en el huerto del Edén al aire del día, de ese Dios que se duele cuando el corazón del hombre se rebela contra él, pero ya tenía en su corazón un plan de acercamiento, de provisión, de salvación, de la cual hemos dado testimonio en esta mañana al tomar el pan y el vino. Este Dios que nos ama, que se acerca, que somos importantes para Él, que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. ¿Qué decir del autor? Bueno, se presenta en el versículo 1. En el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, bueno, hijo de Berequías, hijo de Ido. No se habla mucho de Zacarías, pero en los tiempos bíblicos había muchos. Los autores que he consultado enumeran una cantidad variopinta de personajes llamados Zacarías. Algunos dicen que son 24, o dicen otros que son 30, otros que son 34. Yo no me he tomado el trabajo de buscar exactamente eso, no me parecía necesario gastar tiempo, pero sí que aparecen unos cuantos menciones de este nombre a lo largo de la Escritura. Uno de ellos fue el padre de Juan el Bautista. Y Zacarías significa Jehová recuerda. Jehová recuerda. Como sabéis, los significados de los nombres, especialmente en el Antiguo Testamento y en las Escrituras, tienen mucha importancia.
Él era hijo de Berequías, y Berequías significa Jehová bendecirá. Jehová bendecirá. E Ido, que significa el tiempo señalado. Así que esta es un poco la descripción de su padre y de su abuelo. Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Muchos expositores dicen que en estos nombres convergen en ellos el propósito que tenía Zacarías al escribir su libro, que era sencillamente decir, Jehová recuerda que en el tiempo señalado bendecirá a su pueblo. Jehová recuerda que en el tiempo señalado bendecirá a su pueblo, o Jehová se acuerda de bendecir a su pueblo en el tiempo señalado. Y ese es el gran propósito de Dios, bendecir desde el comienzo de la humanidad. Bendecir al llamar a Abraham y decirle, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, es interesante notar que el nombre de Zacarías, de su padre y de su abuelo convergen en esta profecía en un momento en el que el pueblo de Israel estaba dudando de la bendición de Dios. No era fácil para ellos. Como sabéis, estáis mirando los profetas posexílicos, es decir, después de un tiempo donde la fe en Dios había sido puesta a prueba. El libro de Isaías, precisamente, en el capítulo 40, se habla de esto, del pueblo que está pensando, pues Dios se ha olvidado de mí. Dios me ha dejado de lado. ¿Por qué? Porque las naciones extranjeras habían arrasado Israel, Jerusalén, Judá. Habían sido llevados 70 años en cautiverio. Y luego, bajo las órdenes de los emperadores de turno, pudieron regresar al cumplir esos 70 años. Pero es un regreso en debilidad, es un regreso en temor, es un regreso donde uno va percibiendo que aquel espíritu triunfalista de las grandes conquistas del pasado ha desaparecido. Ahora vemos a Esdras llamando al pueblo a ayunar porque no se ha animado a pedirle al rey soldados que le protejan en el viaje, porque decía, si le estoy diciendo al rey que Dios nos va a proteger, ¿cómo le voy a pedir soldados? Pero estaban muertos de miedo y claman y ayunan porque están en debilidad. Llegan a Jerusalén, Nehemías, Esdras, reconstruyen las murallas, comienzan a reconstruir el templo, echan los cimientos y algunos, los más ancianos, lloraban recordando lo que había sido el templo de Salomón. Y ahora mirando aquellos sencillos cimientos de un edificio mucho menor. Y entonces ellos, sin duda, se están preguntando, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué podemos hacer? ¿En realidad Dios está con nosotros? Y a ese espíritu de debilidad, de temor, de necesidad, encuentra la respuesta de este profeta. Jehová se acuerda de bendecir a su tiempo. Jehová se acuerda de bendecir a su pueblo en el tiempo señalado. Dios no se olvida de nosotros, hermanos. Dios nunca se olvida, sea cual sea la situación, la necesidad por la que estemos atravesando. Este mensaje de Zacarías básicamente es un mensaje de consuelo. Él está queriendo alentar al pueblo. De hecho, Zacarías es contemporáneo con Ageo. Habéis estudiado de él el domingo pasado. Ageo era un profeta probablemente mucho mayor en años que Zacarías. Zacarías es un muchacho joven, por lo que vamos a mirar en un momento. Ellos vivieron el mismo periodo histórico. Podemos leerlo en Esdras, capítulo 5 y versículo 1. Dice la palabra de Dios: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel,
quién estaba sobre ellos. Capítulo 6 y el versículo 14. Dice la palabra de Dios: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. El pueblo de Israel había comenzado a construir unos años antes, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo. Pero los enemigos de alrededor vinieron y les presionaron, enviaron cartas, consiguieron que se emitieran órdenes desde la jefatura del imperio y con violencia la construcción fue detenida. Pasaron 15, 16 años aproximadamente donde el templo quedó abandonado y aquellos que habían regresado del cautiverio habían centrado sus esfuerzos en edificar sus propias casas. Y es entonces cuando Dios levanta a Ageo y Zacarías para que el pueblo vuelva a construir, para que vuelvan a poner manos a la obra. Y en este caso tenemos que decir que Esdras, capítulo 6, versículo 14, Zacarías es llamado hijo de Ido, no de Berequías. Esto nos hace pensar que bueno, ahora estáis mirando Zacarías 1:1 y ahí aparece su nombre, pero en Esdras, Berequías no aparece. Tampoco aparece en la lista que tenemos en el libro de Nehemías. En Nehemías también se está haciendo la relación de las familias sacerdotales y se menciona a Zacarías como hijo de Ido, no de Berequías. Entonces esto hace pensar que Berequías, el padre de Zacarías, murió en Babilonia. Y entonces, al hacer la compilación, pues precisamente se le apuntó directamente como hijo de Ido. Ido era su abuelo, era su abuelo. Sin embargo, su padre muere en Babilonia y Zacarías sucede como parte de la familia sacerdotal. En este sentido, la sucesión sacerdotal pasa del abuelo al nieto. Así que él comienza su ministerio siendo joven, capítulo 2 de Zacarías y el versículo 4. Dice, aquí él está mirando, teniendo una visión, dice, y he aquí, el versículo 3, salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Así que esto nos da a entender que Zacarías era un hombre joven. Yo he estado leyendo todo el libro esta semana y repasando aquellos detalles que me llamaban la atención. Y una de las cosas que encontraba es la frescura que hay entre Zacarías y el ángel que le va mostrando las visiones. Él continuamente pregunta, como hacen los jóvenes, ¿no? Los jóvenes a veces son precisamente más abiertos, más directos, a veces los mayores se frenan un poquito más, pero los jóvenes ven la necesidad o tienen un interrogante, una duda. Muchas gracias, muy amable. No sé qué me pasa hoy en la garganta. Gracias. A ver si el agua ayuda un poquito. Así que entonces uno percibe esa frescura. Él está continuamente preguntando, ve una visión, no la entiende y la pregunta inmediatamente, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Tiene esa frescura el libro de Zacarías y precisamente me parece ayudar a comprender la reacción de un hombre joven. Poco sabemos de él. La verdad que la Biblia no habla mucho. En Mateo 23:35 Jesús le menciona como un mártir. Lo que sucede es que hay quienes piensan que se trata del mismo profeta que murió como mártir, porque Jesús le llama a ese, vamos a leerlo, Mateo 23:35. Mateo 23:35 dice el Señor, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo
hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Así que parece referirse a este Zacarías, hijo de Berequías. ¿Cuál es la duda? Que hay otro Zacarías que murió apedreado también, mandado matar por Josías. Pero este no era hijo de Berequías, era hijo de el sumo sacerdote o del sacerdote Joiada. ¿Recordáis? Y cuando ese sacerdote está muriendo por mandato de este rey, dice Jehová vea la sangre y la demande. ¿Por qué? Porque su padre había protegido al rey cuando era un niño y le había ocultado y había expuesto su vida de Atalía, y luego le puso en el trono. Y entonces esto puede crear cierta confusión. Nosotros no podemos saberlo. Yo tengo la sensación, por los detalles que da el Señor, de que es este Zacarías precisamente el que luego habría de morir como mártir, aunque la Biblia no relata esto. Claro, al final estáis mirando ya Ageo, Zacarías y Malaquías. Se abrirá un periodo de silencio, el periodo intertestamentario, 400 años, donde no se levantan profetas, ni voceros, ni mensajeros. Triste el tiempo cuando Dios deja de hablar, triste. Y entonces va a venir una época convulsa para el pueblo de Israel, y es probable que haya comenzado con este rechazo que no ha quedado registrado. La situación histórica entonces, 8º mes del 2.º año de Darío, vendría a ser octubre, noviembre del año 520 antes de Cristo. Y es interesante porque hay que meterse en el túnel del tiempo y ver que Darío era el 4.º rey de Persia. En el año 605 Judá es conquistado y dominado por Babilonia. En el 586 cae Jerusalén. En el 538 a.C. Está el decreto de Ciro, primer rey de Persia, que sucede al imperio babilónico. Y entonces los judíos podían regresar a sus tierras y restaurar sus cultos. En el 535 colocan los cimientos del templo con mucho entusiasmo. Han regresado 50.000 judíos y ellos quieren construir. Pero por 14 o 15 años no trabajan. Entonces, bajo la oposición de los vecinos, primero, luego por la apatía, el desgano y la comodidad. De hecho, es lo que Ageo les dice: tenéis vuestras casas artesonadas y mi casa está abandonada. Probadme ahora en esto, les va a decir el Señor. En el 521 sube Darío al trono, en el 520 comienza el ministerio de Ageo y de Zacarías. Ellos llaman al pueblo al trabajo, a volver a la casa de Dios que había sido dejado de lado. Y en el 516 el templo es dedicado, es decir, en solo 4 años el templo es construido y dedicado al Señor. ¿Cuál es entonces el propósito del libro? Podemos definir 3 cosas fundamentales: animar al pueblo para terminar la reconstrucción del templo, llamar al pueblo al arrepentimiento, volveos a mí. De hecho, los primeros 6 versículos es un llamamiento a volverse al Señor, y luego revelar el programa de Dios en cuanto al desarrollo de la historia y el futuro glorioso que Dios tiene para ellos. En cuanto al contenido, podemos decir que este libro se coloca junto a Daniel en desvelar el plan de Dios para los judíos. La ciudad de Jerusalén se menciona 40 veces en Zacarías, 40 veces. Y los versículos claves, la mayoría de los escritores sugieren el capítulo 1 y versículo 14 al 17, que lo quiero leer. Dice: y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión,
y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y recogerá todavía a Jerusalén. Son palabras llenas de ternura, palabras llenas de esperanza, palabras de aliento, de consuelo para un pueblo que se sentía débil, temeroso. Dios tiene celo por Jerusalén. Él va a castigar a aquellos que habían traído tanto daño a la ciudad. Y un día Dios restaurará la gloria y la paz. El hecho de que Dios ha escogido a Jerusalén en su gracia se va a mencionar a lo largo del libro una y otra vez. Tendrá misericordia de la ciudad y un día morará en ella. Así que básicamente decir que este primer llamado de volver a Dios y luego desde el capítulo 1 y el versículo 7 en adelante hay 8 visiones que Zacarías recibe en una sola noche. En una sola noche. Es interesante ver también que en Zacarías como en Ageo, hay fechas concretas. Tal día, de tal mes, en tal año, pues vino a mí esta visión o el ángel de Jehová y me dijo tal cosa. Esto es muy interesante porque se puede cronometrar de una manera perfecta. Así que el libro entonces tiene un llamado al volver a Dios, capítulo 1, versículo 1 al versículo 6, y desde el capítulo 1, versículo 7 en adelante, hasta el final del capítulo 6, hay 8 visiones en una sola noche que Dios le da a Zacarías con el propósito de animar, de comunicar consuelo al pueblo de Israel. Dios va a juzgar y las visiones que vamos a ir encontrando acerca, por ejemplo, de un jinete, que es el del capítulo 1, tiene como objetivo decir específicamente, Dios no se olvidó de Jerusalén. Luego hay otra visión en el capítulo 1 de unos artesanos que tiene como mensaje decir que Dios destruirá a sus enemigos. En el capítulo 2 se trata de un agrimensor, versículos 1 al 13, y la idea de la visión es Jerusalén será restaurada. En el capítulo 3 está Josué, el sumo sacerdote, con vestiduras viles y se le cambian esas vestiduras como un símbolo de que la nación había de ser limpiada, santificada. En el capítulo 4 está la visión de un candelero, donde se va a dar el mensaje de que Dios capacita a través de su poder a su pueblo. Y encontramos aquellos versículos que quizás sean uno de los más conocidos del libro de Zacarías. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza. ¿Cuántas veces ese versículo ha traído a nuestro corazón aliento? ¿Cuántas veces nos hemos sentido despojados de recursos, como un ejército? ¿O cuántas veces nos hemos sentido débiles en nuestras propias fuerzas? Pero ha venido la palabra animadora y de consuelo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y ahí la iglesia se fortalece, se levanta para ir adelante haciendo la voluntad de Dios y respondiendo al desafío y al llamado. En el capítulo 5 hay una visión del rollo volante. Y el mensaje es, el pecado será juzgado en la tierra. Luego también del capítulo 5, versículos 5 al 11, hay otra visión de una mujer. Y esto tiene que ver con la maldad llevada a Babilonia. Los carros de guerra, en el capítulo 6,
nos dicen que Dios controla las naciones. Y finalmente tenemos la coronación del sacerdote rey en Josué capítulo 6, versículos 9 al 15. El clímax del plan de Dios será la coronación de Jesucristo como el sacerdote rey. Esta es una visión. Israel nunca tuvo un sacerdote rey. Nunca tuvo un sacerdote que a su vez cumpliera la función de rey. Como sabéis, en la antigüedad Dios había establecido un pacto con Israel y había una tribu llamada para el servicio sacerdotal, la vara de Aarón que reverdeció, y los descendientes de Aarón tenían que cumplir funciones sacerdotales. Y luego Dios hace un pacto con un miembro de la tribu de Judá, con David, y le promete que de su familia habría de venir el rey. Y cuando hay un rey que se quiere inmiscuir en las funciones sacerdotales, los sacerdotes se oponen y él se indigna y le brota lepra en la frente. De modo tal que es sacado urgentemente del templo y ese hombre rebelde muere apartado con su hijo como corregente a causa de su rebeldía. No hay mezcla en este sentido hasta que aparece aquel que tiene en todo el primado, aquel que es el mejor, aquel que es excelente, aquel del que nosotros estamos estudiando ahora en Hebreos, aquel que viene y se presenta con un mejor pacto, aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que recibe el sacerdocio a través de un sacerdocio más elevado que el de Aarón, el de Melquisedec, símbolo de un sacerdocio eterno que no tenía principio de días ni fin de días, aquel que en todo tiene la preeminencia. De amados hermanos, es lo que Zacarías también de una u otra manera va a estar diciéndonos. El contenido mesiánico de Zacarías, las descripciones del Señor Jesucristo, las citas en las que él habla del Señor Jesucristo como el renuevo, son una designación del siervo de Dios que ya viene arraigada también en profecías anteriores como el profeta Isaías y el profeta Jeremías, mencionado también en Ezequiel, el siervo cuyo nombre es el renuevo. Y esta descripción de Zacarías, que es tan hermosa, nos va a presentar al Señor Jesucristo de una manera realmente extraordinaria. Luego tenemos, al acabar el capítulo 6, un interludio. Hay preguntas en relación a los ayunos en el capítulo 7 y el capítulo 8, a las cuales el profeta responde el 4 de diciembre del año 518 a.C. Y luego la segunda parte de la profecía. Sabéis, y ya con esto vamos acabando, hay quienes han criticado y han pretendido decir que a partir del capítulo 9 es otro el escritor, que el autor no es el propio Zacarías. La mayoría de los comentaristas que van más en nuestra línea de interpretación bíblica opinan que Zacarías escribe esta segunda parte del libro ya en sus últimos años de vida, que hay muchos años de diferencia entre unos y otros, lo cual explicaría la diferencia en el contenido y en la forma de expresar. Son profecías que en el capítulo 9 al capítulo 11 son consideradas de cumplimiento inmediato, porque están referidas a la conquista de Alejandro Magno en el capítulo 9, versículos 1 al 8, y que también luego acaba hablando de la venida del Mesías, luego la victoria de los macabeos, y estamos ya hablando del periodo intertestamentario que está profetizado aquí, capítulo 9, versículo 11 al 17, y luego la conquista de Roma, capítulo 11, versículos 1 al 9. Así que todas estas cosas eran de un cumplimiento inmediato que se cumplieron y que perfilaron el panorama para la presentación, la venida del Señor Jesucristo. Y luego hay otro segundo grupo de profecías
que va del capítulo 12 al capítulo 14 y que son consideradas ya no como inmediatas, sino con un cumplimiento posterior, un cumplimiento mediato. Y en este caso tienen que ver en el capítulo 12 con Israel en la tribulación, y ya tenemos allí el regreso de Cristo del versículo 10 del capítulo 12 hasta el final del capítulo 13. Luego la batalla del Armagedón en el capítulo 14, que estamos pensando ya en cosas apocalípticas, y el regreso de Cristo, y finalmente el establecimiento del reino en el capítulo 14, versículos 8 al 21. Así que, hermanos, este libro, como digo, es el más mesiánico, apocalíptico, escatológico en el Antiguo Testamento. Principalmente es una profecía de Jesucristo enfocándose en su gloria venidera como un medio para consolar a Israel. Mientras que el libro está lleno de visiones, profecías y señales, hay visitantes celestiales y la voz de Dios, también es un libro práctico, lidiando con asuntos tales como el arrepentimiento, el cuidado divino, la salvación y la vida santa. Estas son cosas que nos desafían hoy, que tienen que ver con el carácter y la forma de vida que nosotros llevamos, y nos recuerdan el llamado permanente del Señor a volvernos a Él, arrepintiéndonos cuando es necesario, disfrutar del cuidado divino, de la salvación, y creciendo en una santidad de vida que refleje su carácter. La profecía estaba pronta a estar en silencio por más de 400 años hasta Juan el Bautista. Entonces Dios usó a Zacarías para traer un brote rico y abundante de promesa para el futuro, para sustentar el remanente fiel a través de esos años de silencio. Así que, hermanos, este es un libro que contiene aliento para nosotros. Como todos los libros difíciles, quizá como a veces Apocalipsis o algunos otros, a veces nos asustan un poco, pero tenemos que leerlos, tenemos que buscar en ellos, tenemos que indagar, porque hay un mensaje actual, vigente y permanente de la palabra de Dios que nos consuela y que nos alienta. Dios es soberano, Él tiene el control y, amados hermanos, Él es digno de confianza. Qué privilegio tenemos de conocerle, de ser sus hijos, de poder mirar la historia pasada, que al fin de cuentas es contemplar un estanque de gracia. Gracia que fluyó y que se derramó en el pueblo de Israel, en la historia de la iglesia, en nuestras propias vidas, hasta este mismo momento. Gracia que fluye del trono de Dios, gracia venidera. Porque esta tarde nos espera gracia y mañana más gracia. Y siempre estará fluyendo esa gracia soberana del Dios soberano que nos ha hecho suyos y que continuamente se acerca a nosotros y nos dice: volveos a mí, volveos a mí. Si te vuelves a mí, yo me volveré a ti. Ese Dios que quiere bendecir. Y Zacarías precisamente le recuerda esto a Israel. Aunque sois pocos, aunque estáis débiles, aunque las cosas son difíciles, yo os quiero bendecir. Que esa idea se quede grabada en nuestra mente y nuestro corazón. Y al leer Zacarías la podamos recordar y podamos indagar para encontrar ese aliento que la palabra de Dios habrá de traernos. Vamos a orar. Señor, queremos en esta mañana agradecerte por este libro, quizá no tan conocido, quizá complicado por las visiones un tanto extrañas, pero Señor, que nos hablan de tu soberanía, de tu poder, de tu gracia.
Eres el Dios fiel, eres el Dios bueno. Tu gracia sobreabundó en el pasado, Señor. Y aunque los imperios se levantaron y luego desaparecieron, tú estuviste siempre y estás sentado en el trono. Tú tienes la última palabra. Y tú, Señor, tienes planes concretos para tu pueblo, para tu iglesia, para Israel. Oh Señor, nosotros confiamos en ti. Queremos poner nuestras vidas en nuestras manos. Y queremos, Señor, entrar en las páginas de tu palabra como de este profeta extraño, para extraer de ahí la bendición que nos aliente, que nos sostenga, que nos bendiga, que nos ayude a vivir confiando en ti cada día. Ayúdanos, Señor, a responder a este mensaje, a entenderlo, a aplicarlo y vivirlo cada día de nuestra vida. Oramos agradecidos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.